Bueno, muchachos, siguiendo con la actividad de motores, ya vimos la parte de transformadora, ahorita vamos a ver lo de motores, entonces vamos a trabajar con lo pertinente a cómo leer una placa del motor, realmente cómo se lee una placa del motor. Entonces, para leer una placa del motor, yo necesito saber algo que llama el frame. El frame es un código alfanumérico que indica las dimensiones de la carcasa del motor, o sea, las dimensiones, digamos, de cuánto hay de la parte de tapa del ventilador al eje del rotor, cuánto es la altura de ese motor. Eso se puede dar en milímetros o en pulgadas. Entonces, para eso tenemos una norma que nos mide en milímetros y otra norma que nos mide en pulgadas. La IEC 60072 es una norma que nos va a medir, es una norma que nos va a medir en milímetros y la norma NEMA MG nos va a medir en pulgadas. Por ejemplo, la IEC 60072 es para motores Siemens, ABB, Marelli, Hyundai. Y la norma NEMA MG1 son para motores norteamericanos y que de marca, por ejemplo, Reliance, Baldor, USA Motor o Winston, ¿cierto? Entonces, el frame NEMA, el frame IEC, que son para motores europeos, mide en milímetros. Entonces, por ejemplo, el motor puede medir 160 milímetros, utiliza las letras SML que indican la longitud de los agujeros de anclaje. Esa es otra parte muy importante. Resulta que se me quemó un motor con norma IC y el dueño, uno va y compra cualquier motor. Deme un motor de 3 caballos, pero es que hay motor de 3 caballos IC y motor de 3 caballos de norma NEMA. Y cuando yo lo voy a anclar, en la base donde estaba el otro motor no me va a dar. ¿Por qué? Porque los tornillos no van a casar y ahí es donde está el lío, que comenzar a perforar, que comenzar a amarrar con alambres como he visto unas instalaciones. ¿Por qué? Porque el motor no casa, porque son de normas diferentes. La otra norma que tenemos, bueno, entonces aquí tenemos un cuadro. Entonces, de aquí a aquí, por ejemplo, está la letra L. Y yo busco aquí la letra L y me dice que son de 190 milímetros. De aquí a aquí, por ejemplo, la tapa del motor, ¿cierto? AC, entonces aquí está la AC, que sería, por ejemplo, 175 milímetros, la tapa del motor. Entonces, así yo voy conociendo las características de ese motor para poder conectarlo. Características físicas, ¿no? Tenemos el frame NEMA. El frame NEMA se mide en pulgadas. Por ejemplo, si en el código me aparece 284T, ¿qué quiere decir? Que yo coja 28 y lo divido entre 4 y ahí me va a dar las pulgadas de largor de ese motor. También aparecen las dimensiones como el sufijo T, que indica que es la última revisión NEMA aparece con la letra T, que es una revisión actualizada, por ejemplo, 284T. Cuando ahí aparece la T, yo sé que es norma NEMA. Si me aparece un número, una L, pero no aparece la T, quiere decir que es norma IEC. Así es para la metodología, para saber a qué norma pertenece ese motor y de acuerdo a eso yo poder comprarlo y instalarlo perfectamente. Entonces, ¿qué digamos? Yo que ese motor lo voy a anclar acá, se quemó, pero está la base, entonces yo mido entre tornillo y tornillo a lo largo, mido entre ranura donde va la base donde va a ir insertado el motor, esta es la base y sobre este va el motor, entonces en la base yo mido la ranura de acá a acá y de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. ¿Para qué? Para saber más o menos cuáles son las dimensiones y sobre qué norma está. Entonces uno le dice al usuario, venga, ese motor, cómprelo de norma IEC, cómprese un motor NEMA. Entonces, a la hora de instalarlo, no va a tener de problemas en colocar los tornillos. Estoy hablando de algo físico, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues las dimensiones y las letras, ¿cierto? Las letras que se dan en
pulgadas, pulgadas. Por ejemplo, el largor de este motor que viene desde el eje hasta acá, por ejemplo, un motor de 0.5 kilovatios, L es de 17.6 pulgadas. Hay que mirar los bateajes del motor para poder saber también dónde, qué norma aplicar. Bueno, otro de lo que ya hemos hablado mucho son los caballos fuerzas del motor. Esa es la velocidad o la potencia del eje, o sea, de salida. Cuando yo le doy el voltaje, la frecuencia y la corriente que me pide el motor. Entonces es la potencia de salida, que se da en HP y otros motores lo traen en kilovatios fuerza. El factor de servicio. El factor de servicio es muy importante porque nosotros en nuestra cultura estamos muy enseñados a sobrecargar las cosas. Ese circuito puede con 5 bombillos más o metálicos, no pasa nada. No, el carro viene para 4 pasajeros, eso métale 6 que no pasa nada. Lo mismo pasa con los motores, nosotros nos gusta mucho sobrecargar los motores. Entonces el factor de servicio me dice qué tanto puedo yo sobrecargar esos motores. Y también me sirve para ir calculando la corriente de arranque de ese motor. Entonces yo puedo tener un factor de servicio de 1. ¿Qué quiere decir? Que ese motor no lo puedo sobrecargar. Factor de servicio de 1.5. Bueno, yo lo puedo recargar 1.5 veces más, pero debe tener la corriente, el voltaje y la frecuencia que él me está pidiendo. Si yo lo recargo 1.5, él queda al límite. Se va a calentar más, pero no se nos va a quemar. Pero debe tener las condiciones necesarias que él dice, o si no se quema. Otro dato que aparece ahí son los HP, que es los pH, perdón. Los pH es el número de fases del motor. Para este caso tenemos un motor de 3 fases. Como un motor de 3 fases, entonces yo lo puedo conectar en estrella o lo puedo conectar en delta. Esta placa aquí que tenemos también pertenece a un tipo de norma. El tipo de norma me dice la bornera de ese motor. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos las entradas por lo general en los motores en las placas son U, V y W. U, V y W. Y X, Y y Z es donde yo hago la conexión, donde yo hago la conexión de las 3 bobinas para que queden en Y, o hago la conexión en un triángulo de las bobinas. Ahí sí tengo que utilizar X, Y y Z, W, U, V y W. Pero en U, V y W es donde yo traigo la alimentación, la fase, ahí es donde lo va a conectar. No van a conectar la fase en X, Y y Z. Puede funcionar, pero cuando llegue la aseguradora a hacer por un daño, a hacer la investigación, va a decir, este motor está mal conectado. Así eléctricamente está bien conectado, pero no está cumpliendo con las normas. El DUCTI es el tipo de servicio que él va a prestar. Digamos que yo compré un motor para pelar café. El motor para pelar café, él lo va a hacer de uso continuo. Va a trabajar simplemente en cosecha y va a trabajar 1 o 2 horas. O sea, es de uso intermitente. O yo necesito un motor que me trabaje 24 horas por los 7 días, lo que conocemos como 24/7. Ese motor va a ser de uso continuo. De uso continuo. Entonces, el DUCTI, ahí me dice el tipo de servicio que va a prestar el motor, si es intermitente o continuo. Por ejemplo, en los hospitales, los blower o oxigenadores son de uso continuo, 24/7. También tenemos algo que se llama muy importante en el motor, que es la velocidad de rotación, que se da en revoluciones por minuto. Y el motor viene, pues ya sabemos, para trabajar a 50 y 60 Hz. Ahí tenemos nosotros una tablita
que nos va indicando, dependiendo del número de polos, cuál es la revolución. Por ejemplo, un motor de 2 polos por lo general trabaja a 3600 revoluciones por minuto. Si va a trabajar a 50 Hz, trabaja a 3000 revoluciones por minuto. Motor de 8 polos trabaja a 900 revoluciones por minuto o a 750 revoluciones por minuto si es a 50 Hz. Entre más polos, más fuerza, menos velocidad. Si yo necesito un motor fuerza que tenga más polos, un motor de menos fuerza, menos polos, pero tiene más velocidad. Allá podemos apreciar bien la relación. Tipo de aislamiento. Estos motores yo los conecto a una fuerza. El eje, cuando va girando, él me va a pedir magnéticamente más corriente al inducido del motor. Entonces el inducido, como va girando, va mandando campo magnético, quiere decir que los electrones están girando en esas bobinas, se están moviendo, y como cuando yo choco dos piedras blancas que sacan chispa, eso mismo pasa adentro. Eso me va a producir un calentamiento. Entonces el aislante que debe tener ese embobinado debe ser muy bueno térmicamente. Entonces, dependiendo del tipo de aislamiento, es el tipo de la temperatura que el motor me va a aguantar. Entonces, el tipo de temperatura que el motor me va a aguantar, aquí está la tabla. Entonces, él me dice que el aislamiento puede ser tipo E, tipo B, tipo F, tipo H, tipo R, tipo S, tipo C. Motor tipo B. Temperatura de aislamiento. El aislamiento tipo B va entre 130 grados centígrados, o yo también puedo decir que él se va a calentar 266 grados Fahrenheit. La columna que está en la parte izquierda de su pantalla es en grados y la columna que está en la parte derecha de su pantalla es en grados Fahrenheit. Muy importante esto, porque digamos que si yo el motor lo voy a instalar en una zona donde hay mucho calor, donde la temperatura ambiente no es 20 sino 50 40 grados, entonces tengo que mirar también el grado de aislamiento de ese motor para que con la temperatura no se derrita el motor, no se derrita el aislamiento y queme la bobina. Muchas veces usted está por un motor y la bobina está negra. ¿Qué pasó? Se le dañó el aislamiento, se quemó la bobina porque no tuvimos en cuenta el tipo de motor a instalar. Otro factor muy importante que tenemos ahí son los kilovoltamperios. Los kilovoltamperios son los que me ayudan para el arranque del motor. ¿Qué quiere decir el motor? Nosotros los eléctricos tenemos el vicio. Venga, tengo un motor de 3 caballos fuerza. ¿De cuánto le cobro? Le compro la protección. No, hermano, pues el arranque. Multiplíquelo por 1.25 y sale para pintura. Qué error tan grande. ¿Por qué? Porque resulta que el motor, dependiendo la letra, así mismo es el arranque. Así mismo es el arranque. Entonces, por ejemplo, para un motor clase A, el arranque máximo es 3.14. Un motor clase B, el arranque es 3.54. Para un motor arranque E, 4.99. ¿Qué quiere decir? Que los caballos fuerza los voy a multiplicar por este tipo de arranque, hago la conversión y sé cuánto es la corriente. Si ve que todo no es por 1.25, otros dicen 10 veces más. Sí, es que es más fácil yo multiplicar 10 veces más que por 3.14, pero voy a sobredimensionar los calibres de ese motor. Van a haber pérdidas ahí por resistencia. Entonces aquí también tenemos la tabla de kilovatios por... Bueno, otro término que vamos a hablar ahí es la eficiencia del motor. La eficiencia del motor me sirve para saber cuál es la potencia de entrada que necesito para que ese motor trabaje bien. La eficiencia del motor entonces puede ser una eficiencia 1, eficiencia del 99%, eficiencia del 95%. ¿Qué quiere decir la eficiencia? La eficiencia quiere decir
Que de los, digamos un motor monofásico, de los 120 voltios que le estoy entrando, él me los va a utilizar todos, o me va a utilizar el 80% de esos 20 o el 40% de esos 20. Esa es la eficiencia del motor. ¿Qué menos pérdida él puede generar? Si el motor es de eficiencia 1, quiere decir que es un motor muy bueno, no va a tener pérdidas. Pero si es de eficiencia 0.90, ¿qué quiere decir? Que solamente me va a utilizar el 90% y el resto es pérdidas. Y hasta aquí tenemos entonces todo lo relacionado con el motor eléctrico. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos hablar que estos dos primeros son los códigos. El tipo del motor, de acuerdo a la empresa, el frame sería 28 dividido 6 y T quiere decir que es de la norma NEMA, y yo divido 28 entre 6, me va a dar el largor del motor en pulgadas. Están los caballos fuerza, este motor es de 30 caballos fuerza. El factor de servicio es de 1.15, o sea que yo cojo y multiplico eso por 1.15, disculpe, por 1.15 y voy a saber cuánto yo lo puedo sobrecargar el motor. Este motor es trifásico, o sea, lo puedo conectar en delta o en estrella. Tiene 34.9 de amperios cuando está en su máxima carga. Trabaja un voltaje de 460 voltios. Pero es que aquí no tenemos sino un sistema de 360 voltios. Entonces ahora le conseguimos un transformador y lo adaptamos. Una velocidad de 1765 revoluciones por minuto. Trabaja a 60 Hz. El dúctil es de uso continuo. El dúctil es de uso continuo. O sea, este motor viene para trabajar 24/7 a una temperatura ambiente de 40, ¿cierto? Trae aquí el aislamiento tipo F, el Dexiner tipo B y los servicios, el KVAG para el arranque es tipo G. La eficiencia del motor es 93.6, mire, casi que utiliza el 100% de la energía. Y estos dos códigos que tenemos acá, este señor acá y este señor acá, es cuando yo le voy a cambiar de rodamiento al motor. Entonces yo los rodamientos los compro de ese código para no tener inconvenientes. Bueno, muchachos, ya más adelante les voy a dar un documento donde está más explicadito todo esto, está más explicado y vamos a seguir siguiendo con los talleres. Espero hayan tomado nota. Muchas gracias, nos seguiremos viendo.